que vamos a ver son incluso más grandes que los anteriores, a pesar de que son, digamos, más de nicho, porque ustedes como médicos generales o médicos de familia abocan mucho a temas que son abdominales, se abocan mucho a temas respiratorios, se abocan mucho a temas renales, genitourinarios, pero los temas que son, por ejemplo, cabeza y cuello, neurológicos, son más de nicho, o sea, es más para la especialidad. Entonces, hay mucho que ver, hay mucho que se ve, pero no necesitamos mucho en realidad. Lo que sí es cierto es que en primer nivel de atención sí existen gestantes y sí existe patología ginecológica. Algunas de las cuales no necesita para nada imagenología, bueno, los cicatrices sí, pero ginecológicamente muchas veces no. Que simplemente revisar bien, tener en cuenta cuáles son las infecciones más prevalentes, tener en cuenta ciertas ideas, como que gran parte de las mujeres en cierto momento de la vida ya tienen o han tenido contacto con Candida albicans, ¿okay? O monilia, y que van a tener candidiasis o moniliasis simplemente en los periodos de estrés. ¿Okay? Y que también puede haber, por ejemplo, agregados a esta candidiasis y moniliasis que obviamente tienen características propias en cuanto a la clínica, como la secreción, los grumos blancos y todo eso. Existen otras infecciones, ¿no? Como por ejemplo la tricomona y la garnerela y otras cuantas. Y que el hecho, ¿no?, de encontrar esas infecciones también predispone y presupone que puede haber otras infecciones que no dan esta clínica, ¿no? Como por ejemplo papilomavirus humano, como por ejemplo este mismo HIV, y que pueden estar aunadas en ese sentido. Y de ahí se va desprendiendo todo. Entonces, más para la parte ginecológica, porque igual primer nivel de atención debe estar viendo gestantes, más para la parte obstétrica que para la ginecológica es importante, pero de todas maneras hay cosas que sí debemos recordar, ¿ya? El aparato femenino se divide en externo e interno. El externo pues no tiene mucho que ver con el tema de la imagenología, porque probablemente lo que más vean ustedes son himenes imperforados, que eso obviamente en el examen físico se va a notar, o quistes de Bartolino, ¿no?, que son las glándulas vestibulares mayores tapadas, que eso también se puede notar por el examen, que tiene un tratamiento para el cual no hay necesidad de imágenes, ¿no? Los genitales internos sí son otra cosa, ¿no? Entonces tenemos la vagina, el útero, la trompa y los ovarios. El útero es un órgano muscular y saben, su principal función es contener el producto de la concepción, ¿no? Tiene un cuello, tiene un istmo y tiene un cuerpo. El istmo es un segmento que no es tan muscular, es un poco más fibroso. Por ser más fibroso tiene menos vasos. Sin embargo, a ese nivel del istmo es donde entra la arteria uterina, que lo podemos ver acá, ¿no? Y de la arteria uterina se divide en una superior, una inferior, generalmente, ¿no? Esta inferior, que sería más cervical, se anastomos aquí como una superior de la vaginal, cuando hay arteria vaginal, porque a veces de la misma uterina sale la vaginal. Y esta arteria uterina, lo que nos interesa saber es que debe emitir una rama, bueno, pasa por acá para todo el útero, debe emitir una rama tubárica y una rama ovárica. La arteria del ovario, que es la arteria ovárica, va a emitir también una rama tubárica, ¿ya? Por ende, todo esto es un lugar donde se anastomosan esas dos ramas y da irrigación a la trompa, ¿no? Y se conoce como, bueno, en esta zona de acá arriba, ¿no? Y se conoce como el mesosalpinx. Y esta parte de abajo es donde se anastomosan las dos arterias, ¿no?, la ovárica propia y la rama de la uterina, y esto se conoce como el mesovario. El mesovario es bien corto, el mesosalpinx es más largo, y de hecho el mesosalpinx termina donde está el mesovario. El ovario está aplicado atrás del ligamento ancho. ¿Qué es el ligamento ancho? El peritoneo llega a la base, digamos, y va a hacer un repliegue y va a subir hasta la trompa y va a bajar. Ese repliegue es el ligamento ancho, ¿ok? Por ende, esto que les dije de la arteria uterina está en la base del ligamento ancho. Este ligamento ancho tiene una base que se conoce generalmente como el ligamento cardinal. ¿Cuál es la importancia? Que pasa por aquí la arteria uterina, pero también pasa el urétero.
y el uréter pasa por detrás. Pero no pasan así, pasan así. Es decir que hay un trayecto donde se superpone. Y eso es importante porque cuando uno quiere, por N motivos, un ginecólogo sin necesidad de que sea cáncer, simplemente quiere hacer una histerectomía, que se dio por atonía uterina, por sangrado, porque miomas incoercibles, tiene que separar bien lo que es el uréter de la arteria uterina. Porque, si bien es cierto, en el néter esto está rojo y el otro está amarillo, eso no es así en la vida real. Entonces, si cortamos el uréter, sí, lo puedo ocultar, pero al final la misma fibrosis va a hacer que ese uréter otra vez colapse. Entonces se tiene que poner un catéter en J, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, es todo un problema cortar un uréter, y bueno, esa es la importancia de esto, ¿no? De la base del ligamento ancho que se conoce como ligamento carlinal. La otra parte es que el ligamento carlinal sostiene el cuello uterino, para que no se vaya para abajo. Entonces, eso más el diafragma son parte del mecanismo de suspensión para evitar prolapsos y demás. Y la cavidad uterina, la cavidad endometrial, ¿no? Es triangular, ahí la estamos viendo, y se continúa con la trompa. La trompa tiene 4 partes, ¿no? La porción intersticial, el istmo, la ampolla y la fimbria. La fimbria se abre al abdomen, porque el ovario es abdominal, ¿no? Y el ovario, bueno, está más abajo, está en una zona conocida como la fosa ovárica o fosa de Waldeyer en algunos momentos, porque dado que tiene un meso, tiene un ligamento que lo suspende, ¿no? Por dentro de la arteria ovárica, y tiene otro ligamento que lo fija al útero, entonces el ovario es más o menos móvil. Al inicio puede estar en su fosa correspondiente, pero después puede estar pegado al cuerpo, atrás del cuerpo, etc, etc. Y eso se ve mucho en las imágenes. Y bueno, no hemos hablado de la vagina está en la parte inferior, es una estructura muscular, ¿no? Es básicamente una cavidad virtual, ¿no? Sí, obviamente se puede ensamblar cuando es necesario, pero si no, pues está colapsada de forma anterior-posterior. Ya hemos hablado de los ligamentos anchos. Esta es la idea de los que estamos viendo por la parte posterior. Aquí está la base y acá está el uréter entrando. Acá está un ovario, ¿no? Que generalmente en la laparoscopía obviamente se mira de este colorcito, ¿no? Si no han tenido ovulaciones, probablemente sea más rosado. Una vez que comienza la vida fértil, va cambiando ese color blanco nacarado y medio mate. ¿Por qué? Porque como pueden ver, el crecimiento de los folículos se hace en base de varios, digamos 8, 10 folículos que crecen al mismo tiempo. Solo uno se vuelve grande, generalmente pueden ser a veces hasta 2, sin nada artificial. Y esos folículos grandes, el folículo de Graf va a eclosionar, se va a romper hacia la cavidad abdominal, pero se va a romper. Eso significa que la serosa del ovario se rompe también. Entonces, por eso el útero va cambiando, el ovario, perdón, a ese colorcito más nacarado, que es propio de la fibrosis que va viendo. Que cuando uno ve un ovario efectivamente puede ver pequeñas cicatrices, ¿no? Y ese óvulo pasa al abdomen y la trompa se encarga de llevárselo. La concepción se produce cuando el espermatozoide se junta con un óvulo, o a veces 2 espermatozoides, o a veces 2 óvulos, que es bien raro, pero se ocurre aquí, ¿no? En el tercio externo de la trompa, es decir, en la ampolla. Y después, ya el óvulo fecundado, el cigoto, tiene que viajar hasta aquí. La luz de la trompa es bien tortuosa, por ende, si a esta luz tortuosa le agregamos, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica por una infección que llegó hasta ahí y no llegó a tapar la trompa, hay mucha probabilidad que este embarazo o que este cigoto se quede, ¿no?, en alguna de estas zonas de inflamación y ya no llegue acá. Pero dado que toda esta mucosa es sensible a los cambios del ciclo menstrual, se puede implantar acá. Por ende, ese es el origen de los embarazos ectópicos, ¿no? Que puede haber incluso abdominales, puede haber ampulares, puede haber ísmicos, y puede haber intersticiales, que son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque acá nos va a permitir un crecimiento, acá nos permite, incluso se ha documentado embarazos abdominales que han llegado a término, pero acá no. Y rápidamente va a romper el músculo uterino y va a provocar una hemorragia, ¿no? En el corte sagital
básicamente lo mismo, solo recordar que este es el ángulo de la vagina y este es el del cuello. Entonces, el ángulo de la vagina, o el eje de la vagina como el eje del cuello, dan un ángulo, ¿ok? Que no es 180, sino es menos, ¿ok? Cuando ese ángulo es menos, significa que hay una anteversión. O sea, el ángulo de el eje de la vagina con el eje del cuello dan la versión. Entonces, lo normal es que el cuello esté más anterior, que haya una anteversión. Y el eje del cuello con el eje del cuerpo dan lo que se conoce como flexión. Y lo normal es que haya una anteflexión. O sea, lo normal es que sea anteverso flexo. Eso es lo normal. Esa flexión se puede perder cuando la vejiga empieza a crecer por la acumulación de orina. Pero lo normal es eso, ¿no? Una anteverso flexión del útero y que sea central. Entonces, mientras la mujer va creciendo y está expuesta a diferentes experiencias, por así decirlo, puede tener cuadros inflamatorios a nivel pélvico, y eso puede hacer que se produzca fibrina y que el útero ya no esté central, sino se va a ver para un lado u otro. Entonces podemos hablar de que el útero está lateralizado, ¿no? Ahora, eso puede ser no por inflamaciones, sino simplemente después de un embarazo. ¿Por qué? Porque el istmo ya ha crecido, pierde un poco de tono. Entonces, yo les dije que el ligamento cardinal está en el cuello y fija el cuello. Hay atrás otros ligamentos, que son los ligamentos uterosacros, que fijan también el cuello. Pero el ligamento ancho no fija el cuerpo. Entonces, el cuerpo sí está así. El cuerpo es un loco, puede estar donde quiere. Y si ha habido un embarazo, con mayor razón. Entonces, muchas veces, sin necesidad de inflamación, puede haber un útero lateralizado a la izquierda, a la derecha, después de la gestación. Así como después de la gestación puede haber un útero retroflexo, sin necesidad de que haya ningún problema, ¿verdad? En una mujer nulípara es un poco raro, pero a veces ocurre. Y lo otro que es importante acá es recordar que hay un espacio recto, vésico uterino y un espacio recto uterino. Y este tiene un nombre propio, ¿no? Se le conoce como el fondo del saco de Douglas, que siempre se evalúa para ver si hay líquido libre. Si hay mucho líquido libre, es un marcador indirecto de algún tipo de inflamación o de sangrado. Ya hablamos de los ovarios, solo para que recuerden. Este es el concepto del meso-ovario y todo esto es el mesosalping. Simplemente por ahí pasan los vasos, o sea, los vasos están cerca. Estos, por el grosor que tienen, ni siquiera con resonancia muchas veces vamos a poder evidenciar bien estos ligamentos anchos, ¿no? Que por estar a los lados del útero se conocen como parametrios. O sea, parametrio es el espacio que está a los costados del útero. Si hay alguna lesión ahí, se describe como que es una lesión parametrial. ¿Ok? Pero recordemos que en este lado lo único que hay es grasita, ligamento ancho, y sí podría haber asas intestinales, ¿no? Porque recuerden que este peritón no llega hasta acá. Entonces puede haber asas en todo este lugar. Y es por eso que para hacer una ecografía por arriba siempre es necesario llenar la vejiga. Ya, y esto lo repasamos rapidito. El ciclo menstrual son 28 días, ¿no? La menstruación puede ser entre 3 a 7 días lo normal en una mujer ya en edad fértil, y el ciclo puede variar entre 21 a 35 días, ¿no? Menos de eso y es algo anormal, se supone. La ovulación generalmente suele ocurrir 14 días antes de la menstruación. Entonces, lo que suele en los ciclos que son algo irregulares, en los ciclos que tienen más o menos días, lo que suele demorarse o adelantarse es el periodo estrogénico, ¿no? La primera parte. Y la segunda suele ser más o menos constante. Una vez que se produce la ovulación, y si hay una concepción porque ha habido intimidades de los espermatozoides han quedado en el cuello, se han capacitado y después se han vuelto a meter al cuello para llegar hasta ahí, van a pasar unos días para que llegue hasta el endometrio. En el endometrio se implanta este cigoto, ¿no? Va a convertirse en blastocisto, después en mórula, porque va a aumentar
por duplicación la cantidad de células, y aparte de eso, de esas células va a salir también el corion, ¿no? Que es la zona que va a empezar a entrar adecuadamente hacia la decidua, que ya no se llama endometrio, sino decidua, y también se forma amnios. Por ende, todo lo que uno encuentra ahí, todo lo que uno encuentra está saliendo del cigoto. Y dado que hemos dicho de que esto se produce en el tercio externo de la ampolla, es de vital importancia cuando hay embarazo confirmado. Primero, la sospecha de embarazo. La sospecha de embarazo va a venir porque hay un retraso en la menstruación, ¿no? Ahora, y una vez que hay ese retraso, el periodo de concepción sería el inicio. Es decir, que si yo tengo un día de retraso, más o menos, podría considerar que ha habido 2 semanas de gestación. ¿Ya? O mejor dicho, eso viene desde la fecha de la última menstruación, desde el inicio de la última menstruación. Es decir, que si hay un día de retraso, yo debo considerar que son 4 semanas, generalmente, de gestación. Para ese momento ya debe haber un saquito, o por lo menos una decidua, un endometrio ya engrosado. Entonces hay que buscar el saco si ya tengo sospecha fuerte de embarazo, que eso viene con la clínica, y si queremos apoyarnos con una beta-HCG, ¿no? Si ya encontramos el saco, hay un momento de donde aparece el embrión, no va a aparecer a las 4 semanas, ¿no? Entonces, generalmente, porque tengan en cuenta de que el dar un diagnóstico de un embarazo que no progresa va a conllevar a una situación en la cual si el embarazo no progresa se tiene que terminar, ¿no? Generalmente, muchas veces eso pasa de forma natural. Si le preguntan a sus abuelas o sus bisabuelas, les contarán que, sí, alguna vez se me retrasó la regla 2 semanas y después se vino. Y eso es cierto, ¿no? Porque de las relaciones íntimas que hay, la mitad pueden llegar a la concepción. Y de ahí, 2/3 de esa mitad probablemente lleguen a ser embarazos. Es bastante poco. Entonces, a veces sí, o sea, nosotros ahora con ecografía sí podemos ver que empieza el embarazo todo y que después se cae todo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, tenemos que ver en su momento si ha salido el embrión y si hay latidos. Y eso siempre en cualquier embarazo, ¿no? No es el caso aquí, pero en otros países existen leyes en la cual la mujer puede, por voluntad, decidir terminar la gestación, ¿no? No es el caso aquí. La única forma en que una puede terminar la gestación es si está en peligro su vida. No es la única. En otros países no. Entonces, en otros países se ha desarrollado mucho el poder evaluar, ¿no? Con medicina fetal, ecográficamente, generalmente, el desarrollo del feto. Entonces, para el primer trimestre, generalmente para las 12 o 13 semanas, podemos hacer algunos marcadores de bienestar fetal y marcadores de desarrollo genético, como el hueso nasal, el hueso maxilar, la translucencia nucal, el ductus, entre otros. ¿No? Pero sobre todo, pues nos abocamos a trisomía 21, hueso nasal, hueso maxilar, translucencia nucal, ¿no? Y estos marcadores te dan una probabilidad alta, baja, de que haya trisomía 21, ¿no? Cosa que, bueno, viene porque viene, pero también deben ustedes saber, y si no, bueno, ahora lo saben, mientras la mujer más edad tenga, más probabilidades hay, ¿no? Entonces, una mujer, que no es raro ahora, que a los 40, 45 años está ovulando, decide tener hijos, pues sí sería conveniente que lo haga, pues, para saber, porque, como les digo acá, lo único que te va a servir es para saberlo, ¿ok? Pero se puede hacer en ese momento. Y también en ese momento podemos evaluar si el corazón tiene 4 cámaras, el sexo, entre las 6 y 14 semanas se puede ver bien, no pene, no vulva, pero sí el falo y su orientación en ángulos y nos dice cuál es el sexo. Y una determinación con menos de una semana de precisión de la edad gestacional. ¿Ya? En el segundo y tercer trimestre esta precisión cambia. Son como 2 semanas y más de 3 semanas en el segundo y tercer trimestre. O sea, no nos sirve mucho para ver la edad gestacional, pero sí nos sirve para hablar ¿qué? El crecimiento, ¿no?
el peso, para evaluar el bienestar. ¿En qué momento? Evaluación del líquido amniótico, evaluación de la placenta, evaluación morfológica, que ahí podemos incluso contar los dedos, ver el tema del labio leporino, volver a ver la vejiga, ver que los riñones están funcionando, etcétera, etcétera, varias cosas que se pueden ver espina bífida y demás. En realidad, si nos abocamos al tema de quistes complejos, tumores, ahí cobra mucho valor la resonancia y cobra mucho valor la tomografía, ¿no? Para cosas más simples, como para la evaluación de lo que ustedes van a ver más, que es las hemorragias uterinas anormales o los ciclos anormales, pues lo que más se usa es la ecografía, ¿no? Y para hacer ecografía hay dos tipos básicos, que son una ecografía abdominal y una ecografía endovaginal, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Si se acuerdan de la primera clase, entonces, las ecografías que se hacen por arriba tienen unos transductores más amplios, que obviamente por abajo no se puede, pero que tienen mayor capacidad de penetración en el tejido, pero menor resolución, ¿no? Si hacemos una ecografía endovaginal, vamos a utilizar un transductor más delgado. Actualmente eso no es problema porque la amplitud de los transductores permite ver todo, pero no a mucha profundidad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ha habido casos, y seguramente seguirá habiendo, gracias a Dios es una cosa muy complicada, en el cual te dicen, sí, la ecografía está bien todo, y cuando la haces por arriba encuentras que hay un mioma en el fondo. Y que no se pudo ver porque el campo de visión, ¿no?, de la ecografía endovaginal no llegaba a ver en el fondo, en este útero que medía, digamos, 10 centímetros, porque era una mujer ya multípara. Entonces, las dos se complementan, eso sí, ¿no? Pero para mayor detalle, la ecografía endovaginal es mejor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la sospecha de embarazo y quiero, con la ecografía, confirmar lo que dijimos, ¿no?, dónde está el sapo y todo eso, mejor es utilizar una ecografía endovaginal si es que cabe. Y si es que cabe, ¿por qué? Porque obviamente por la vía de ingreso del transductor tienes que tener el consentimiento de la paciente y técnicamente la paciente tiene que confirmarte que ya ha tenido relaciones. ¿Ok? ¿Qué más? Sobre todo esto adquiere, sin necesidad de ser muy truculento, una gran importancia cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Porque muchas mujeres, por su edad o un poco antes, acuden al ginecólogo por ello, ¿no? Entonces, uno de los criterios para el ovario poliquístico es justamente el criterio ecográfico y tiene que ver con el conteo de folículos, y eso sí se mira o se hace bien con ecografía endovaginal. Ahorita llegamos a eso un poquito mejor. Entonces, si la ecografía está bien hecha, las imágenes son bastante parecidas, ¿no? Este es un útero en el cual podemos ver el cuello, podemos ver el cuerpo. Esto es la línea de interfase, todo esto es el endometrio. Esto es el endometrio trilaminar, es una fase proliferativa. Acuérdense, ¿no?, que en la fase proliferativa, una fase de progesterona, ¿ya? Secretora, ¿de acuerdo?, ¿no? Porque ya hay glándulas que están secretando, que es la segunda fase. Esta es proliferativa, está bastante bien, se mira el cuello, que es anterior, porque la línea de la vagina, el eje está acá. Aquí está el istmo, esta es cicatriz de cesárea, y está el cuerpo. Este es un corte sagital, se mira todo, ¿ok? Y aquí hay también un corte sagital, solo que el transductor está en el fornix anterior, es decir que si el cuello es así, el transductor está acá arriba, ¿ya? Entonces hay que tener un poquito de maña para poder ver bien todo el cuello, que acá le falta un poco, pero esto es el cuello, esto es el cuerpo, y lo mismo, esto es más bien un endometrio, parece que es menstrual, o sea que recién está creciendo, se llama endometrio lineal, ¿verdad? El miometrio, que es la parte muscular, y el cuellito está en esta zona. Generalmente se puede llegar a ver el canal endocervical, y si uno tiene algo de maña se puede ver los dos labios, el anterior y el posterior, ¿no? Y vemos presencia de quistes de Nabot, que como ustedes deben recordar, los quistes de Nabot son glándulas, ¿no?, de la parte interna que están tapadas, que simplemente son acúmulos de las secreciones de las glándulas. Entonces, si la ecografía abdominal está bien hecha, con el útero no hay problema. El problema sería un poquito con los ovarios, ¿no? Ya, dijimos todo eso. El miometrio tiene 3 partes, ¿no? Justo por eso se hablan de miomas que tienen 3 localizaciones. Una parte subserosa, una parte intramural y una parte submucosa. Y después del endometrio viene la cavidad endometrial, que eso lo vemos allá,
Y cuando hagamos una ecografía hay que decir que el endometrio, que el cuello está anterior, que está en anteverso flexo y que está central o lateralizado a la izquierda y la derecha. Y también se debe indicar si el fondo de saco de Douglas está libre, tiene escaso líquido, que viene a ser normal también, o tiene una cantidad importante de líquido, ¿no? El contexto clínico determinará qué significa esa cantidad de líquido, ¿no? Por ejemplo, si existe la sospecha de un embarazo, porque hay una beta-HCG elevada, y no encuentro el saco en el endometrio, y encuentro un quiste complejo al lado del ovario, y encuentro líquido libre, y encima tengo 80-60 de saturación, entonces es claro que está habiendo un sangrado, ¿no? Entonces, se evalúa, se mira la cantidad de líquido, pero la clínica va a determinar lo que está pasando. A ver, el endometrio que no se mira muy bien ahorita. El endometrio, que está acá, bueno, acá deben ver todavía la parte blanca, que siempre va a estar, eso es la interfase, o sea, de las dos hojas del endometrio, la interfase pequeña que hay. Y de ahí se puede ver más. En este caso está midiendo este endometrio que mide 3 milímetros, ¿no? Porque es 0.3 centímetros. Eso es un endometrio lineal, ¿ok? Ya con más de 5 podríamos considerar que ya no es lineal, que puede ser un endometrio proliferativo temprano, siempre y cuando tenga una conformación de como 3 capas, ¿ok? Ahora, ¿de qué me sirve eso? Estas ecografías, o sea, el tema ginecológico en general, siempre deberían ir de la mano con el conocimiento de la fecha de última regla, ¿ok? Porque sin eso no podemos interpretar bien lo que estamos viendo. Pero digamos que esto está en los 3, 5 a 13 días, entonces vamos a ver un endometrio de esta forma, ¿no? La línea central, una línea más hipoecogénica y una línea hiperecogénica y otra. Todo esto es un endometrio proliferativo y lo medimos de aquí hasta aquí, ¿ok? Y debería ser menos de 14 milímetros, porque más de 15 yo debería de pensar que este endometrio está hiperplásico. Y ahí viene lo interesante, ¿no? Si yo tengo un endometrio hiperplásico y tengo una mujer en edad fértil y tengo encima un cuerpo lúteo, yo debería de pensar que puede haber un embarazo ahí. ¿Ok? Y una de mis responsabilidades sería confirmarlo de dos formas, ¿no? La primera sería con una beta-HCG y la segunda sería con una ecografía de control en una semana. Porque generalmente si hay un embarazo ahí, pues a la siguiente semana de hecho que aparece el sábado. El endometrio secretor es un endometrio que ha aumentado más, ¿no? En la mujer fértil, perdón, mayor de 20 es la hiperplasia endometrial, ¿ya? 15, 16, 17 puede ser un punto medio, pero se mira de esta forma. Entonces hemos perdido un poco de interfase y es más hiperecogénico, ¿no? ¿Por qué? Porque está lleno de secreciones, está lleno de vasos que han crecido y está preparado, si es que no tiene, para recibir el producto de la concepción. Ojo, eso es algo que ocurre incluso sin necesidad de que el saco gestacional esté presente. Es decir, que si no hay saco gestacional porque se cayó, porque no hubo óvulo ni nada, lo mismo va a pasar. Si el saco gestacional está en la trompa, lo mismo va a pasar. Los ovarios en la ecografía son ecogénicos. Antiguamente se decía que la ecogenicidad del ovario era un signo de ovario poliquístico, pero ahora se ha desechado esa idea, ¿no? Entonces pueden ver una zona más hiperecogénica, que básicamente es su serosa, ¿no? Los engloba, y pueden ver adentro imágenes anecogénicas, ¿no? Esos son los folículos. Ojo, los folículos son parte de una reserva ovárica que ustedes tienen desde que han nacido. Han nacido con N folículos primordiales y cada ciclo van a salir 8, 10, ¿no? De cada lado, que se convierten en primarios. Después va a haber unos 2, 3 secundarios y va a haber uno dominante que va a ser después el folículo del grado. Entonces es normal encontrar pequeños. ¿Hasta qué punto es normal? Generalmente en un corte, porque esto es una estructura ovoide a la que le estoy haciendo un corte para ver, ¿no?
yo veo acá 5 folículos, pero más acá puede haber más acá puede haber más. Podría ser normal hasta 10 en un solo corte. ¿Ya? Si hay más de 10 en un solo corte, yo debería pensar un poquito en ovario poliquístico. ¿Listo? Y otra cosa importante, bueno, acá estamos midiendo el tamaño de los quistes, no debería medir más de 1 centímetro. Son folículos, pero a veces se les llama quistes, ¿no? Si quieren los llamas quistes porque son bolitas negras y todo, son quistes simples y no tienen ningún problema. Entonces, podemos medir, no debe medir más de 9, bueno, acá mide 10 milímetros, 1 centímetro y está bien. Pero lo otro que debemos hacer es medir el ovario en sus 3 ejes. Porque el volumen del ovario, que es variable, no debe pasar de 10 centímetros cúbicos. ¿Ya? Porque si pasa de 10 centímetros cúbicos, también es un criterio de ovario poliquístico. A menos que haya folículo dominante, a menos que haya cuerpo lúteo. Ojo, esto ya debe ser un folículo de De Graaf. Estamos en el día 12, ¿no? Entonces, estos perdieron y este es el que ganó. Si lo medimos, debe medir unos 3 centímetros. Si no tengo Doppler aquí, yo le diría este es un quiste funcional. Probable folículo de De Graaf, que es lo más probable, ¿no? Y, bueno, ahí están sus tecas, eso sí se puede ver. Y si le pongo Doppler voy a ver vascularización alrededor. Y en esta zona estoy viendo este pequeñito que está acá, que es un poco más hiperecogénico, que ya sería no en el día 12, sino un poco más allá, y sería más consistente con un cuerpo lúteo. ¿Okay? Generalmente, cuando una imagen mide esos 3 centímetros, le podemos hacer quiste funcional. Porque es grande, porque va a doler cuando reviente, pero es parte del ciclo menstrual. Entonces, cuando se encuentra un quiste grande en el ovario, se tiene que hacer un control igual. ¿Ya? O sea, no porque hay un quiste, ya uno dice, es un quiste, hay que operar. Es cierto, hasta los quistes simples se pueden operar porque los grandazos generalmente son adenomas de bajo grado, pero estamos hablando de 5 o 7 centímetros, ¿no? Pues muchas veces estos quistes de 3, 3,5 son el folículo de De Graaf y van a desaparecer y van a cambiar. ¿Y cómo cambian? Después de la ovulación, pues aparecen como cuerpos lúteos, de esta forma generalmente. Aunque pueden ser también igual, continuar ser anecogénicos y siempre con una gran vascularización alrededor, ¿no? Pero lo que suele pasar es que suele haber un borde algo grueso, algo hiperecogénico y una organización adentro, de este tipo, ¿no? Un poco heterogénea, hipocogénica. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ha habido la ovulación hay sangrado y aparece sangrado adentro también. Entonces muchas veces también se le puede decir a este tipo de quistes, que ya lo conversábamos al inicio, ¿no? Que eran así medios complejos, como quiste complejo, ¿no? O quiste hemorrágico. Pero otra vez hay que hacer unidad clínica. Si estamos en la fase secretora del ciclo menstrual, y encima si tiene Doppler, obviamente es el cuerpo lúteo. ¿Qué le va a hacer el cuerpo lúteo? Se va a convertir en cuerpo albicans. O sea, para el siguiente ciclo eso ya no va a estar, ¿no? Otro ejemplo de cuerpo lúteo. Miren cómo es ya no es anecogénico, es isocogénico incluso, pero el hecho del power Doppler que está alrededor nos lo delimita. La cavidad endometrial es triangular. La embriología del útero hace que, para ponerlo en términos simples, se unan, ¿no? Son dos mitades que se van a unir, por ende puede haber una unión incompleta, ¿no? Puede haber un tabique al medio, natural, puede haber un útero bicornio, un útero bidelfo, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, las infecciones pueden condicionar que hayan tabicaciones por infección, porque la fibrina hizo que se pegue, bridas, adherencias, ¿no? En el interior de la cavidad está tapizada obviamente por el endometrio. El endometrio puede tener pólipos o puede tener un relieve de algún mioma que ha salido en la parte submucosa del miometrio y que hace relieve. ¿Cuál es la importancia de esos pólipos, de esos miomas? Que muchas veces ese relieve hace que la implantación no sea fácil. Entonces a veces los pólipos, a veces los miomas submucosos son causa de infertilidad, ¿no? Que es muy diferente a esterilidad. Si hablo de infertilidad, te estoy diciendo de que es posible la concepción
pero no la anidación. También la esterilidad, no puede haber concepción. Y para evaluar eso, para la evaluación de la cavidad endometrial, ahora sí, para ponernos, hay varias formas, pero lo que sí nos interesaría en la evaluación de la cavidad endometrial sería ver los defectos, ¿no? Y para eso sería bueno que la cavidad endometrial esté algo llena. Entonces, tenemos que si canalizamos el cuello uterino e inyectamos contraste, vamos a ver la cavidad endometrial. Si yo tuviera aquí un mioma, por ejemplo, o en otra incidencia un mioma, podría haber un defecto de llenado, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la histerosalpingografía. Pero más aún, como esto viene a presión, al final va a pasar por las trompas, como pueden ver. Y noten, ¿no?, el trayecto medio tortuoso que suele ser para llegar al final hacia el abdomen. Entonces, la histerosalpingografía es una buena técnica para evaluar la cavidad endometrial y para evaluar las trompas. Que si una trompa está tapada, probablemente el líquido que tiene adentro me la haga ver en la ecografía, pero es un poco difícil interpretar eso. Muchas trompas tapaditas al final terminan como quistes, ¿no?, paraováricos. En esto es mucho más fácil poder ver la trompa y poder ver si está tapada. ¿Y cómo sé que está tapada? Porque simplemente esto es lo normal, ya no continúa el camino del contraste. Y la otra forma que obviamente usa contraste, pero que no permite ver las trompas, ojo, es la histerosonografía. Entonces, ¿qué hacemos en la histerosonografía? Canalizamos, nuevamente, ahí está, y inyectamos suero, ¿no? Esta solución salina va a quedar en la cavidad endometrial, nos permite delimitarla bien. Entonces, yo hago esto y si tenía la sospecha de un pólipo, porque muchas veces los pólipos tienen a la ecografía la misma ecogenicidad que el endometrio y no se suelen notar. Si la sospecha es muy grande, entonces con una histerosonografía podemos verlo mucho mejor. Y aparte de eso, en tiempo real, si encontramos algo, nos permitiría, por ejemplo, hacer biopsias, ¿no? El único problema es que no me permite ver las trompas. Y las trompas, o la obstrucción, el bloqueo tubárico está implicado mucho en la infertilidad, ¿no? Muy bien, hablemos ahora de miomas, ya que hemos visto casi todo lo normal y que en una histerosonografía e histerosalpingografía se miran así las cavidades. Los miomas son tumores benignos, es una célula de músculo liso que ya estaba programada desde el inicio para crecer al influjo de las hormonas, sí, pero de una forma algo descontrolada. Lo bueno es que tienen cápsula, no son tumores. Sí existen, digamos, cánceres de esas células, que son los leiomyosarcomas, ¿no? Pero son bastante raros. Generalmente cuando encontramos estos son miomas, ¿no? Entonces, cuando el mioma crece, como es solo músculo, generalmente son homogéneos, suelen ser homogéneos. Los miomas pueden después degenerarse. ¿Por qué? Porque cuando empieza a crecer el mioma, va a venir un vaso sanguíneo para darle irrigación y va a venir una vena para drenarle. Si el mioma crece mucho, estos vasitos, y ojo, o sea, no es un cáncer, no tienen la posibilidad de hacer una neoangiogénesis exuberante como los tumores, ese vasito que le dio la vida ya no le sirve. Entonces se va a infartar. Y bueno, en la anatomía patológica tienen degeneraciones, ¿no? La amarilla, la roja, que sería un mioma infartado, la blanca, que es la degeneración hialina, que es un mioma que no se infartó, pero fue degenerando por la falta, por la isquemia, y ahora es mucho más fibroso. Y generalmente eso podemos ver aquí. Por ejemplo, si fuera un mioma infartado sería más hipoecogénico, ¿no? Si fuera un mioma más fibroso sería más hipericogénico. Incluso puede estar calcificado. Entonces veríamos una calcificación con sombra posterior, ¿no? Muchas veces, y ese es un criterio importante para que sean miomas, no tiene vascularización interna, no solo un vasito, o tienen vascularización periférica. Y lo otro es que, a pesar, bueno, siempre se tiene que ver el tamaño. Esto es miometrio y esto es el mioma. En este caso, esto es miometrio. Miren la cavidad endometrial que se abre ahí y ahí está el mioma, ¿no? Entonces, los miomas pueden estar cerca al endometrio, serían miomas submucosos, pueden estar en el espesor del miometrio, serían intramurales, o pueden estar para la parte de afuera, que serían los
subserosos. ¿Por qué es importante clasificarlos? Ya hablé de los submucosos, ¿no? Que esos submucosos pueden dar infertilidad por la zona y sangrados, obviamente. Los intramurales pueden dar una cosa u otra dependiendo del tamaño, pero tanto, y los miomas subserosos, que están para afuera, se unen al útero, pero pueden unirse de forma amplia o por el pedículo de su vaso, ¿no? Pueden ser sésiles, como unión amplia, o pueden ser pediculados. Y un mioma pediculado puede, así como el testículo, puede torcerse, ¿no? Torsión, infarto, posibilidad de infección. Entonces, ese es el problema con los miomas subserosos. Por eso es bueno ver su implantación. Entonces, acá tenemos un ejemplo de mioma. Este es un endometrio. De los tres que he visto, ¿cuál sería? Hay menstrual, o sea, el lineal, el proliferativo y el secretor. Este es proliferativo, ¿ya? Es un endometrio de 3 láminas, el trilaminar. Estamos en un corte vertical. Entonces, esto es un mioma. Es un mioma, está pegadito. Acá está pegadito. Entonces, es un mioma subseroso, submucoso, intramural. Subseroso. Esa es la idea, ¿ya? Probablemente esto sí se puede torcer y la canción, ¿no? Ahora estamos en la vista axial y lo mismo, ¿no? El mioma está para acá, por ahí debe estar su pedículo. Entonces es un mioma subseroso que por el tamaño, 5 centímetros, debe dar dolor, ¿no? Y se puede inflamar. En cambio, ustedes, si se proyectan, porque realmente es sagital, si es sagital o es axial, yo les digo, ¿ya? Acá viene la línea del cuello, acá está el endometrio, ¿no? Este es endometrio ¿de qué tipo? De los tres que les he dicho. ¿Es endometrio? No creo que mide más de 5, pareciera secretor. A veces el endometrio secretor es delgadito también. Y tenemos el fondo uterino que está acá, y tenemos este mioma. ¿Cómo clasificamos este mioma? Que miren, solo tiene esta vascularización periférica, ¿no? Sería un mioma generalmente los submucosos es protrusión, ¿no? Y este está manteniendo el contorno del útero, aunque lo deforma, ¿no? En general, pero lo mantiene. Y tanto se acerca acá como acá. Este es un mioma intramural, que por más que es intramural, sí podría estar provocando algo de sangrado. ¿Ok? Y si estamos en eso, entonces claramente este es una imagen axial. Ahí está el endometrio que es proliferativo y acá está el mioma. Este es el mioma subseroso, ¿ya? A veces me tocó ver una vez una chica con himen imperforado. No vino por eso, porque es una chica de 10 años que va a saber esas cosas, ¿no? Bueno, gracias a Dios que no sabía esas cosas. Y vino por un dolor. Ay, me duele. Bueno, ni siquiera vino ella, ¿no? Vino la mamá, que le duele todo el tiempo, pero de vez en cuando le duele mucho más fuerte y le está doliendo más. ¿No? Normal. Y cuando se le hace la ecografía, porque ahí incluso tampoco vimos lo del himen imperforado, vimos que tanto el útero como la cavidad vaginal estaban llenas de una secreción que tenía nivel. Entonces era sangre que se había, antigua, que se había coleccionado, que se había organizado. Y se veía claramente cómo estaba ocupada toda la cavidad endometrial con esa colección. Entonces, a veces, por N motivos, porque bueno, ahora fue muy perforado, pero podría ser también que podría ser solo en el cuello, por alguna lesión, por alguna infección, por un tratamiento de radioterapia que nos pasa bastante, o por un cáncer, que se cierra el cuello y tenemos un hidrometra o hematometra, o si está infectado un piometra, ¿no? La única diferencia en la ecografía es que el líquido del hidrometra suele ser anemocogénico totalmente, ¿ya? La sangre es hipoecogénica y después se vuelve heterogénea, ¿no? Puede tener organización, porque se organiza la fibrina y tiene
algunos tabiquitos y todo, o puede tener niveles. Y la pus generalmente es hipocogénica y también puede tener niveles. Ahí no podemos saber, pero ¿qué nos dice la clínica? Que muchas veces, si hay un biometra, pues va a haber fiebre, ¿no? Entonces otra vez la clínica nos ayuda a ver más o menos. Entonces, como pueden ver aquí, esto recuerda vagamente al contorno de la cavidad endometrial. Esto es el orificio cervical interno. En este caso, es abierto. Y esto es el canal endocervical que también está con colección. Entonces, al fondo hay, o sea, en el orificio cervical externo, del cuello, debe haber algo, que puede ser N cosas, ¿no? Puede ser un quiste de Nabot también demasiado grande, puede haber una infección, puede haber una inflamación, etc., etc. Pero esto no es anecogénico, ¿no? Porque si hablamos de anecogénico, acá está la vejiga y hay una diferencia, acá hay puntitos, ¿no? Hay granulado. Esto es hipoecogénico. Entonces, o es hematometra o es piometra. Lo que nos dice el razonamiento es que el piometra no va a tener nunca el hematometra no va a tener nunca fiebre, ¿no? En la práctica probablemente no sea así, pero nos debería decir la clínica que si es un piometra va a tener una fiebre por esas, ¿no? Porque lamentablemente la ecografía no nos va a alcanzar para decir qué es esto. Sí nos puede decir que es solo líquido, ¿no? Pero ahí no. Y esto es solo un hidrometra. Es anecogénico, está en el espesor. Este es un útero pequeño. Les voy a dibujar cuál es el útero, solo es esto, ¿no? Este es el cuello, este es el cuerpo. ¿Y por qué es tan chiquito? ¿Por qué creen? Es un útero involutivo. ¿Quién le asignaría una edad a esa señora? Quizás unos 80. Ya, sí, está bien, 80, 70, 98 si quieren. Aunque no creo que a los 98 se deje hacer eso, pero es una señora de la tercera edad, ¿no? Que está en la menopausia. ¿Y qué ha pasado? Hay un útero involucionado. Dentro de esta involución ha habido una fibrosis del cuello y se quedó con su hidrometra. Ahora, nadie en su sano juicio le va a poner, lo va a canalizar porque no hay necesidad, ¿no? Que se quede con su hidrometra si no está infectado y simplemente que venga a sus controles. Pero generalmente hay hidrometras en los úteros involutivos. A eso iba. Ya hablamos la primera clase, ¿no? De quistes simples, de quistes hemorrágicos, que venían a ser quistes complejos. Y habría que adicionar aquí que los complejos no solo son hemorrágicos, pueden ser adenomas, o sea, tumores benignos, de muchos tipos, ¿no? Pueden ser feroces, pueden ser mucosos, cistoadenomas, o pueden ser un cáncer. Entonces, lo importante es aquí definir si el quiste es simple o es complejo, ¿ya? Nada más. Los quistes simples, los más comunes son los quistes funcionales o quistes de inclusión también. ¿A qué me refiero con quistes? Por algún motivo había una especie de repliegue del peritoneo y queda ahí un quiste. Estos son paraováricos, ¿no? Están obviamente dentro del ovario. Pero si son quistes funcionales, van a desaparecer. Entonces, si es un quiste pequeño y no hay clínica, ¿ok? Doctor, me duele. Y hace 2 semanas que ha sido el inicio de la menstruación y encuentro un quiste de 3 centímetros. No la voy a alarmar, eso puede ser un cuerpo lúteo y un folículo de Graf y este quiste podría estar eclosionando, ¿no? Podría estar ovulando. Controla el sexo, ¿no? Muy diferente a una mujer que me diga, doctor, me duele, tiene 85 años y encontramos un quiste ahí, ¿no? Entonces, la clínica, el momento del ciclo, y si hay ciclo, nos va a determinar qué hacer con ese quiste. A una mujer de la tercera edad, por más que el quiste sea simple, si mide 7 centímetros, hay que operar. Porque ese quiste también, por peso, se puede torcer, ¿no? Pero en una mujer en edad fértil, estos quistes pueden ser funcionales y lo conveniente sería volver a hacer un control. Ahora, pueden ser tumores benignos, a veces sí son. Pueden ser tumores malignos, a veces no son. Pero es poco difícil que sea un cáncer de bajo grado de malignidad, ¿no? Pero podría ser. Entonces, por eso se siguen estos casos. Si el tamaño es estable, si no aumenta, o si desaparece, obviamente no hay una angioplastia, ¿no? Si el tamaño aumenta, obviamente sí. Ahora, los quistes complejos son heterogéneos, suelen tener paredes gruesas, no delgadas,
pueden tener tabiques, que no son delgaditos, porque los delgaditos suelen ser cosas de la organización de una hemorragia, o pueden tener un componente sólido franco, y tienen vascularidad en los tabiques, son el componente sólido, eso se ve con Doppler, y la resistencia de sus arterias es baja. ¿Ya? Si no tienen resistencia, si no hay vascularización, y son tabiques finos, pueden hacer quistes hemorrágicos, ¿no? Pero en realidad un quiste complejo puede ser tanto hemorrágico como ser un tumor benigno o ser un tumor maligno, ¿no? O ser alguna otra cosita como un endometrioma, como un embarazo ectópico, etc, etc. Entonces, hablar de quiste complejo es lo mejor, porque hay otros elementos para determinar mejor esto que probablemente excedan lo que ustedes pueden hacer como médicos de primera consulta, ¿no? Porque digamos que hay la sospecha de un embarazo ectópico. Esa sospecha no viene por el quiste, ¿no? La sospecha viene por retraso en la regla, debería venir por una beta-HCG que lo confirme, por un endometrio que lo confirme, y bueno, la verdad es que para eso están los especialistas, ¿no? Si ustedes lo pueden hacer, qué mejor, ¿no? El consultorio que tengan, o el hospital que tengan, la posta donde estén, está ganando un médico que sin ser especialista puede resolver más. Pero el que está obligado a hacerlo sí es el ginecólogo. Ahora, como quiste complejo, como también puede ser el cuerpo lúteo. ¿Ya? Entonces, vascularización periférica, un momento adecuado del ciclo menstrual, y esta imagen no es para alarmarse tanto, ¿no? Una semana, 2 semanas, o venga cuando venga la menstruación, a los 3-4 días de iniciar la menstruación, y vemos cómo está eso. Si ha desaparecido, obviamente el cuerpo lúteo. Y si no, pues ya. En otro caso, pues por ejemplo aquí no hay vascularización, ojo, esto es la arteria ilíaca, estos son vasos de arriba del meso, acá está el ovario, y vemos esta imagen que tiene componente sólido, componente líquido. Y encima se quiere vascularizar. Entonces esto ya es un quiste complejo de otra estirpe. Y ojo, cuando hay, por ejemplo, algún tema que ya ahí sí hablamos de quistes complejos en los cuales el diagnóstico no está claro, ahí entra bastante la resonancia. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta resonancia, este quiste, ¿no? Con saturación de grasa, no se sabe que había un componente graso, y que había un componente bien vascularizado porque se ha pintado bastante complicadamente. Entonces, la resonancia nos ayuda muchísimo cuando uno necesita clarificar las cosas, pero aparte de eso, nos ayuda muchísimo el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, en el sentido de workup, o sea, de estadiaje, para saber, necesita de una resonancia. La resonancia en el cuello uterino nos permite saber con seguridad si el tumor no ha salido del cuerpo. O sea, yo puedo decir, este tumor no ha salido, con cierto signo, ¿no? Porque en T2 existe un halo alrededor del cuello. Si ese halo está roto, no sabemos si ha salido o no. Pero si ese halo está indemne, el tumor no ha salido. Entonces es un tumor 1. Y eso abre las puertas a ciertos tratamientos. Porque si se ha salido, si está para los parámetros, son otros tratamientos los que debe recibir. ¿Ya? La endometriosis. El endometrio son células que proliferan. Y si por A o B, la teoría más aceptada es que la trompa se bloqueó y en vez de aspirar, expulsa, esas celulitas se van para otro lado y se pueden implantar en otro lado, ¿no? Y como son células que responden al influjo hormonal, podrían implantarse en esa. Básicamente eso es endometriosis, ¿no? Se ha descrito para ovárica, se ha descrito para uterina y se ha descrito incluso pulmonar, ¿no? Porque hasta ahí pueden haber llegado esas células. Son quistes con ecos hipoecogénicos, pueden tener nivel fluido y es raro que sean ecogénicos, ¿ya? Pero ahí lo más importante es la clínica. ¿Cuál sería la clínica? Un dolor cíclico, ¿no? Que dura unos días y desaparece hasta los siguientes 28, 25 días en la zona.
y encontramos esto. Noten que esto sí es característico de un quiste hemorrágico. Así, un quiste hemorrágico del inicio se mira así, ¿ya? O puede tener un pequeño nivel, ¿no? Porque ya está coleccionado. Entonces me dirán, y tienen razón, ¿cómo vamos a distinguir endometriosis y otras cosas? ¿Cómo podrían distinguirlo? La clínica, doctor. Con la clínica, y eso incluye también seguimiento, ¿ya? Entonces, si fuera un cuerpo lúteo, que no creo, pero si tenemos la duda, va a desaparecer, ¿no? Si fuera un quiste hemorrágico y queda, lo mejor sería, si es muy grande, sacar. Y cuando se saca, tiene un aspecto característico, ¿no? ¿Saben cómo es? Como chocolate, ¿ya? Son los quistes de chocolate. ¿Por qué? Porque la sangre que ha quedado ahí, obviamente se pone oscurita y parece chocolate. Los pólipos, eso es lo importante, son isocogénicos o levemente hipericogénicos. A veces solo se ven con sonografía. Por eso, ante la sospecha, es lo mejor que se puede hacer. No suelen ser premalignos, ¿okay? Pueden ser igual que los miomas, ¿no? Son mucosos sésiles o peliculados. Tener implantación pequeña e implantación ancha. Y generalmente, este es el caso de un pólipo, no se mira muy bien, pero que en este caso podemos ver su vasito, ¿no? Pero sí, los pólipos sin histerosonografía son un poquito difíciles de ver. Los ovarios poliquísticos. El ovario poliquístico es un síndrome hormonal, ¿no? Hay 3 criterios para el ovario poliquístico. Estos son criterios ecográficos: 1, 2, disfunción ovulatoria, y 3, hiperandrogenismo, ¿no? Que puede ser bioquímico o puede ser clínico. Si yo tengo 2 de 3, ya está servido. Entonces, a veces no voy a necesitar ver la ecografía si tengo los otros 2 criterios. Pero si incluye la ecografía misma tiene 3 criterios, ¿no? El primero es tamaño mayor de 10 centímetros cúbicos. Medimos 3 ejes, hacemos la fórmula del elipse, o le dejamos al software, porque a veces hay programas incorporados para medir, ¿no? Haciendo una ecografía 3D del volumen del ovario, y se debe ser mayor de 10 centímetros. Más de 20, no lo he puesto acá, ¿ves? Más de 20 folículos, entre 2 a 9 milímetros en todo el ovario también. ¿Cómo los vamos a contar? Si quieres a la antigua, o lo mejor que se puede hacer, que es más exacto, es que dejar que un software identifique los folículos y te diga cuántos hay. Y si no tienes eso, pues la antigua es hacer un solo slide, el que tenga más, y medir o ver cuántos tiene. Si tiene más de 10, es un ovario poliquístico. Y generalmente aparece en un patrón que hay varios folículos pequeñitos dando la vuelta, ¿no? Que se llama el patrón del rosario o el patrón del collar de perlas, que ahorita lo vamos a ver. Antes se decía que se debería aumentar la ecogenicidad del estroma, eso ya no es criterio. Si nosotros hacemos la ecografía por arriba, acá necesitamos 2 de 3, ¿no? Si hacemos la ecografía por arriba, entonces tendríamos que buscar solo más de 10 folículos y el volumen mayor de 10 centímetros cúbicos. Por eso, para maximizar las oportunidades en la medida de lo posible, si voy a ver ovario poliquístico, debe ser ecografía endovaginal. Y ahí tenemos, ya cuéntenlo tranquilamente en su casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya está, servido, ¿no? No importa ahí tanto el tamaño, si es que son bastantes. Y eso es el patrón del collar de perlas. Pero puede ser más fino, ¿no? Y muchos más. En este caso, no tienen que estar en los dos, ¿ya? Acá si vemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 también. Pero si solo hay en uno y en el otro no hay problema, también se considera ovario. Los teratomas, déjenme cómo vamos. Los teratomas son estructuras bien delimitadas, son quistes, y son quistes complejos, porque tienen nivel fluido, que es grasa con líquido, y que muchas veces también tienen otras estructuras como dientes, o sea, tendrían hiperecogenicidad con sombra posterior, uñas o pelos, en el cual tenemos imágenes hiperecogénicas. Cuando hay un poquito de grasa nomás, como en este caso,
vemos una imagen solo flotando, ¿no? El signo del iceberg. Pero acá vemos estas zonas hiperecogénicas porque eso es pelos. Y acá vemos esto que es hiperecogénico, no es lo clásico de un quiste hemorrágico, con zonas hiperecogénicas porque estos son pelos y lo demás es grasa. Con ojo ya se distingue bien, uno dice eso es un teratoma y es un teratoma, ¿no? No hay problema. Esto vendría a ser el signo del iceberg, ¿no? Esto es grasa y esto es líquido. Pero a veces también solo puede haber bastantes loculaciones de grasa en un campo líquido. Aunque eso es raro, ¿no? Lo más común es ver los pelos. Y los pelos se miran así en la ecografía, ¿no? Ahora, ya dijimos esto. Esto para recordar, ¿ya? El saco gestacional, si no se mira, por lo menos tiene que haber el signo de doble decidua. Unos días después del retraso, a las 4.5 semanas, debe aparecer el saco. La vesícula debe estar ya cuando el saco tiene un diámetro de 10 milímetros. El embrión ya debería estar cuando el saco tiene un diámetro de 20. Si el saco tiene más de 25 y no ha aparecido, podemos considerar que es un saco anembrionado. Pero siempre lo correcto en ese caso sería decir posibilidad de saco anembrionado y volver a hacer un control a la semana, ¿ya? Con el embarazo siempre hay que ser conservador. Cuando el embrioncito aparece, lo podemos medir de la cabeza a la cola. Entonces, cuando tiene más de 5 milímetros de longitud, ya debe haber latido. Y esa longitud cráneo-caudal es certera para la edad gestacional. Se usa hasta en la semana 3, pero hasta la 12 por los movimientos es preferible usarla y te da más o menos una semana o días de precisión. Es bastante bueno. Y recuerden que el embrión se llama feto a partir de la semana 11. Este es un saquito gestacional, ¿ya? Y este es el signo de la doble decidua, como pueden ver, ¿no? Hay un cambio acá y hay otro cambio acá. Cuando crece a lo que hemos dicho, ya debe aparecer la vesícula vitelina. Ahí está. Y ya está bastante clara la visualización. Y después aparece el embrión, ¿no? Acá está la vesícula vitelina. Este es el amnios. Y podemos ver al embrioncito. Ahí están sus paletitas, que son los brazos. Y medimos de acá para acá, ¿ya? En este caso haríamos lo mismo. Las vesículas, ¿no?, del telencéfalo, de aquí para acá, esta es la cabeza, este es el cuerpo, ahí está. El cordón y parte de las tripas, porque acá están los intestinos y después tienen que regresar. Y se le puede mirar, a veces el embrión se mueve, pero se mueve poco en realidad. Entonces, medir de la cabeza a los pies está bastante bien. Y si quieres más cherry, le haces una ecografía en 3D, aunque no se nota muy bien, pero podemos ver ahí los piecitos, las paletitas de las manos, la cabeza, ¿no? A las 12-13 semanas podremos, ya como tercer trimestre, evaluar el hueso nasal en una posición media, se puede ver. Si no está, hay una gran posibilidad de síndrome de Down. Entonces le volvemos a hacer un control a la semana y si sigue sin estar, la posibilidad es altísima, ¿no? La hipoplasia del hueso maxilar, de acuerdo a su tamaño, y esto que se llama la translucencia nucal. Todo esto tiene su origen en la fisonomía de las personas con síndrome de Down. Y esto en el pliegue nucal que suelen tener, ¿ok? Eso ya se puede ver desde ese momento. Esa es la idea de medirlo. Miren cómo aquí se mide el hueso y en esta zona no. Y eso sí requiere entrenamiento y certificación. Y a partir del segundo trimestre vamos a hacer otras medidas, ¿no? Este es el momento de corte y vamos a hacer el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la longitud del fémur, que es mejor que esté echado, pero por lo menos que nunca esté parado el fémur, porque ahí le cambia el tamaño, y la circunferencia abdominal. Aquí está el hígado, aquí está el estómago, debe verse la vértebra y partecita de la vena umbilical. Ese es un buen corte para poder hacer la circunferencia abdominal. Esto ya son otras cosas, ¿no? Acá estamos viendo la vena umbilical, ahí estamos viendo el ductus y aquí lo que estamos viendo es la arteria uterina, ¿ya? Y su índice de resistencia. Pero eso ya son evaluaciones de bienestar. No creo que los consideren. Ya dijimos lo que vamos a ver a partir del segundo trimestre, que abarca semana 14, semana 20, semana 22, y así vamos a estar hasta el tercer trimestre.
Ya ahí la edad gestacional tiene una diferencia de 2 semanas. Pero sí nos sirve para evaluar el peso si lo hacemos bien, ¿ya? Entonces hay varios normogramas. Los ecógrafos suelen tener 2 y el que más se usa es el de Hartlop. Y tenemos que medir diámetro biparietal de una tabla externa a una tabla interna, ¿ya? Circunferencia con el... en este corte específico, donde tenemos que ver el circunpelucidum, si no lo recuerdo, y longitud de fémur con la circunferencia abdominal. Y ahí nos da un estimado del peso y de la edad gestacional. Ahí está la circunferencia abdominal, ¿ya? Está mucho mejor ahí, porque vemos que estómago, hígado, vena umbilical y la vértebra. Todo eso se tiene que ver para un buen corte de la circunferencia abdominal, ¿no? Y eso sí les compete a ustedes, creo que más que la obstetriz, porque con eso vemos el peso y tenemos que ver que el feto esté creciendo adecuadamente, ¿no? Lo otro que hay que ver es el líquido amniótico, ¿no? Entonces, en cortes sagitales vamos a ver los pozos de líquido amniótico que en conjunto deben ser menor que 25 y deben ser mayor que 5. Si no tenemos polihidramios o oligohidramios, ¿ya? Y el líquido siempre tiene que ser anepogénico, ahí no hay negociación. La evaluación de la placenta, que puede ser también por resonancia, pero como les digo, sí hay necesidad, porque se mira bastante bien en ecografía, ¿no? Que son 4 grados, la placenta siempre va a envejecer, y en el último grado, en el grado 4, es normal que esté con varias calcificaciones, con cotiledones, a la semana 36, 37, ¿no? Como estamos viendo aquí, ¿ya? La placenta grado 0 es una placenta asignada, hiperecogénica. Lo que hay que evaluar acá es que no esté cerca al orificio de salida. El grado 1 ya tiene algunas calcificaciones, el grado 2 tiene calcificaciones y ya indentaciones bien definidas. Y son signos de envejecimiento de la placenta, ¿okay? Si la placenta envejece prematuramente, se compromete el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes. Por ende, vamos a entrar en un retardo del crecimiento intrauterino. Otra cosa que podemos ver son los circulares de cordón. En este caso estamos viendo un circular y acá estamos viendo otro circular y no hay problema porque el circular simple puede permitir incluso el parto vaginal. El problema es que sea doble, ¿no? Otro que tenemos que ver es también la placenta previa. Si se dan cuenta que está bastante bonito acá, está el cuello, acá está el orificio cervical interno y la placenta está acá, así que no hay ningún problema. En endovaginal lo mismo, ¿no? No vemos la placenta. El problema es con la placenta, está aquí. Esta es una placenta previa, centro total, ¿no? Ha tapado todo el orificio. Ahora, si está acá, porque esta es la placenta, es una placenta marginal, ¿no? La placenta previa, centro total, no permite el parto vaginal. La marginal podría ser, pero habría que tener. Pero para definir placenta previa como menos marginal, tiene que estar a menos de 2 milímetros, ¿no?, del orificio cervical interno. Si está a más, es simplemente una placenta de inserción baja. Y si lo vemos a las 14 semanas eso, probablemente a las 20 se haya subido, ¿ya? Entonces el problema más que todo es la marginal y la centro total. Y ya hablamos de los oligohidramios hace un ratito, y bueno, eso sería todo para el tema de ginecología, ¿ya? Chicos, recuerden que empezamos con eso, los pasitos la semana siguiente.